de Israel. De la misma manera, el reino del sur, a la cabeza de Jeroboam. Jeroboam le faltaba determinación, era un pusilánime, ¿no? Al igual que Sedequías, que no hizo caso al consejo del profeta Jeremías. De la misma manera, Roboam no hizo caso al consejo de los ancianos, que debía de aminorar las cargas que lo había impuesto Salomón para sostener el imperio o el reino que le daba comodidades para sus manjares suculentos, para ir mejorando cada día más su comodidad de vida. Todo aquello ha sido doblegado por... ha sido, como se dice, han sido obligados, han sido como esclavos. Entonces el pueblo de Israel pide aminorar. Ahora, podemos decir que el profeta Samuel tenía toda la razón de que el pueblo de Israel estaba cometiendo un flagrante pecado delante de Dios al querer sustituir un rey humano por el rey divino que los había sacado de la tierra de Egipto, les había provisto maná, pan del cielo, sus zapatos nunca se habían gastado, todo eso es beneficios recibidos. Y a su vez, cuando el pueblo de Israel estaba en situaciones difíciles, Dios había levantado a jueces, ¿no? Como Sansón, Jefté, Débora, Barak, todos ellos, Dios al clamor del pueblo de Israel, Dios había levantado libertador. Y el último libertador es Samuel. Y ustedes ya por demás recuerdan que el pueblo de Israel dice que Samuel había envejecido y sus hijos no tienen el mismo testimonio porque eran también sobornables. Por tanto, querían un rey que los pueda sacar a la guerra y tantas otras cuestiones, ¿no? Ser parecido a las naciones vecinas. Y al ser parecido, al tener un parecido rey al de las naciones vecinas, ahí está el resultado. El resultado es el sufrimiento. El resultado es, ya no tienen la misma lengua madre. Ya no tienen los príncipes, las reinas, las princesas. Todos estos no tenían ya la piel delicada, sino estaban siendo esclavizados. Ya el templo en el 586 o en el año 585, por la mala decisión de Sedequías, ya no pueden celebrar más holocaustos, sacrificios. ¿Por qué? Porque había sido destruido el templo, había sido incendiado. Entonces, el pueblo de Judá estaba en grande dolor. Es lo que habla el libro de Lamentaciones, ¿no? Fuera de
De lo que son los libros históricos, ya les dije que tiene que leer a Jeremías, a Isaías, tiene que leer a Lamentaciones, tiene que leer profetas mayores, profetas menores, como Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, todos ellos son parte de lo que han hecho la historia de Judá y la historia de Israel, ¿no? Entonces, así llegamos en el 585, después de 2 intentos de tomar Jerusalén, en el 585, abren una boqueta y los demás, los príncipes, todos ellos lo dejan a Sedequías y se dan a la fuga, ¿no? Sedequías pierde los ojos, sus hijos han sido degollados delante de su vista, y ahí está el resultado, ¿no? Por no haber hecho caso al consejo de profeta Jeremías, al consejo de profeta Habacuc, ¿no? Quienes ya habían antelado, quienes ya habían puesto de manifiesto lo que se avecinaba. Entonces, una vez deshecho Israel, el reino del norte, ya hay una mezcla de sangre, y resultando ser los samaritanos, y también el reino del sur ya no habla el hebreo, sino el arameo. Entonces, a eso llamamos, después de la monarquía, postmonarquía. Ya, ¿qué libros nos hablan? Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los 3 libros que nos hablan de la postmonarquía. Después, ¿qué ha pasado después de la monarquía? Es lo que nos está diciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? Es una de las cosas que lo que ha parecido que el pueblo de Judá está en la diáspora. En otras palabras, en el exilio. Podemos decir, están buscando su asilo político. Ya, entonces, a eso llamamos la diáspora. En el profeta Jeremías ya había dicho que se va a dar 70 años. Ahora, ¿por qué Jeremías habla de los 70 años? Porque ustedes verán, después de cada 6 años, debía la tierra descansar. Pero estos judíos, los de Judá, los de Israel, nunca han nunca han hecho reposar la tierra. Por esa razón, también ha descansado Judá, ha descansado, los territorios de Judá han descansado durante 70 años. No había labriego, nada. ¿Ya? Eso, hermanos. Ahora, ¿quiénes son los protagonistas principales? Los protagonistas principales son 2, Esdras y Nehemías, a través de sus escritos. Pero así como hubo 3 deportaciones a Babilonia. En el 606, los príncipes, Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, todos ellos fueron llevados a Babilonia, los hombres intelectuales, el mejor cerebro, podemos decir, ¿no? Es así que Daniel no solamente es el segundo hombre en el reino babilónico, sino también en el persa, ¿no?
Entonces, ahí tenemos. Otro es el primer, de 606. Y como dice Jeremías, 70 años, entonces los 70 años se cumplen con 536. Ese emprendimiento, el retorno que hace por decreto del rey Ciro para reconstruir el templo a mando de Zorobabel, ¿ya? Y, 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 y Josué, el sacerdote Josué, ¿ya? El, el segundo hombre es Esdras, ¿ya? Zorobabel viene a edificar el templo. Esdras viene a preparar gente temerosa de Dios, temeroso de Dios, en el 458 antes de Cristo. Y con el otro hombre es Nehemías, un hombre audaz, valiente y decidido, que en año 444 antes de Cristo, en menos de, en menos de 60 días, llega a construir las murallas de Jerusalén. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿todos, todos han vuelto? No, no, no han vuelto. Una, porque son 70 años. En 70 años, los hijos que han nacido en Babilonia ya tienen su familia, ya tienen su descendencia. Entonces, es un poco difícil que todos los judíos habrían vuelto. Entonces se quedaron en Persia, algunos. Y dentro del plan divino, está la Esther, ¿no? que contrae matrimonio con el rey Jerjes, o el Asuero, ¿ya? Todo porque Dios prepara esto, porque había un malvado Amán que quería destruir a Israel, ¿no? Ahí nomás podemos ver la desobediencia del rey Saúl, ¿no? Destruye a todos los amonitas. Como no ha destruido, entonces ahí está. Un malvado amonita, un malvado llamado Amán, quiere destruir a Israel. ¿Ya? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. El exilio de Judá. Ya dijimos que los reyes malvados del reino del norte son Omri, Acab y Jezabel. ¿Por qué está Jeroboam II? Porque es el mejor hombre que ha tenido el reino del norte. Porque ha sido constructor, ha engrandecido al reino del norte. ¿Cuáles son las razones de que el reino del sur pasase los momentos difíciles?
como con Roboam empieza, los primeros años empieza con un reinado interesante. Pero después, viendo que Jeroboam se ha hecho popular, que ha inventado fiestas, que ha inventado nuevos sacerdotes, todo aquello, Roboam intenta imitar con sus falsos dioses, con sus servicios falsos, su vida religiosa falsa, ¿no? Entonces, el libro de, ¿cómo se llama? El profeta Habacuc. El profeta Habacuc en el capítulo 1 dice así, profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? No irás y daré voces a ti a causa de la violencia. Y no salvarás ¿por qué me haces ver otra de las cosas? Iniquidad, que haces que vean molestias, destrucción, violencia. O sea, había injusticias. Nos vemos en nuestro país el tráfico de órganos, de la misma manera, ¿no? Hay una injusticia. Están delante de mí pleitos, contiendas, ¿no? Ya no hay justicia. La justicia es sobornable. Por lo cual, la ley es debilitada y el juicio nos sale según la verdad, ¿no? Entonces, ahí está. En Primero de Reyes, capítulo 14, versículo 24, ahí nos está hablando del sacrificio de los niños, ¿no? A ver, Primero de Reyes 14, 24, dice, el rey Jeroboam hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, al que lo hizo pecar Israel, ¿no? Entonces, hermanos, aberraciones, pecado tras pecado. En Ezequiel, capítulo 16, 28, 33, nos está hablando de la vida religiosa que tenía el pueblo de Judá. Dice, 16, 26, 28, dice, fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, fornicaste con ellos, tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán, de los caldeos también, con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas
no fuiste semejante a ramera en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a ajeno. Ahí está, ¿no? Versículo 34 dice, y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de los demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar y tú das la paga en lugar de recibirla. Entonces, dijimos la anterior clase, ¿no? En la tierra de Canaán, los, los de Judá o los israelitas habían mejorado muy, habían adorado mucho mejor que los propios cananeos a Baal, a Astarte, a Moloch y a las diferentes divinidades que hay en la tierra de Canaán. Rebeldía absoluta. Las palabras no quiere obedecer, no quiere hacer un alto en el camino. Jeremías dice, paraos en los caminos y preguntad por cuál es la senda que les va a dar sosiego. Dice, los, los israelitas, los de Judá dijeron, no andaremos. No les daba la gana, sabiendo que Jehová de los ejércitos les había dado la tierra de Canaán, ellos no querían adorarle a Jehová. ¿Alguien puede leer Jeremías 5:8? ¿Alguien? Amén, pastor. Jeremías 5:8. ¿Puedo leer? Sí, hermano. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Amén, pastor. Sí. Ahí están, a ver, como los caballos bien alimentados, o sea, un caballo bien nutrido, bien alimentado, tiene la cabeza erguida, tiene el cuerpo bien formado, todo aquello, y relinche, dice. Pero relinche, ¿qué? Le está comparando con un potro, a los hombres de Judá, le está comparando con caballos bien alimentados, bien nutridos, pero están relinchando, ¿qué dice? Por la mujer ajena. Y la mujer ajena, de la misma manera. Por eso deben de leer a Jeremías. ¿Qué hacían las mujeres y qué hacían los hombres? Como en este tiempo también, ¿no? De la misma manera, ¿por qué va a venir nuestro Señor Jesucristo? Porque realmente la maldad humana va a sobrepasar, la maldad humana. No hay, como dicen, no hay derecho, no hay temor, ya no hay temor. Y el mal también se aprovecha, ¿no? Porque cada día más hay mujeres más esbeltas, todo aquello, los hombres de la misma manera. Entonces ya antiguamente el matrimonio era honroso, pero ahora ya, si quiere que se casa, si no quiere no se casa, la misma ley le permite tantas otras aberraciones, ¿no? Entonces, la caída de Jerusalén, el desastre de Jerusalén, ¿se debe a qué? Se debe al pecado de los propios judíos.
Una vez creo que les dije, hermanos, ¿no? Porque en Rusia, cuando han entrado al poder, están, ah, sí, este emperador entró, o sea, este gobierno ha entrado, este comunista entra al poder y los cristianos lo reciben como si fuera un representante divino que ha venido a hacer justicia a los pobres, ¿no? Es como en nuestros tiempos, ¿no? A Evo Morales que no cree en Dios, hasta, hasta los cristianos dicen, es un enviado de Dios, ¿no? Pues a un incrédulo, ¿cómo Dios va a enviar? Tal vez nos enviaría también, ¿no? Para que nos sacuda a los cristianos. Es así que en Rusia, pobres cristianos, yo quisiera que puedan leer la obra de Richard Brandon, quien titula su libro Torturado por Cristo. Torturados por Cristo. No es un libro de varias páginas, creo que no pasa de 70 o 50 páginas, ¿no? Entonces, hermanos, una vez que cae Jerusalén en 606, con los mejores hombres que tenía Daniel, todo aquello, en 597 ya el Nabucodonosor lo hace un poco más fuerte, la incursión. En ahí se lo lleva al profeta Ezequiel y a todos los, los obreros de mano calificada, artesanos, albañiles, toda gente de mano calificada. Y en el 586, por culpa de Sedequías, Jerusalén es destruido. Hay veces yo les digo, hermanos, Dios a mí me ha bendecido grandemente, grandemente. He aprovechado, ¿no? ¿Por qué? Porque he sido torpe. Entonces siempre en mis oraciones le digo a Dios, tú me has bendecido, Padre, yo he sido un mal administrador, no he sido atento a ti, he sido como Sedequías, un torpe. Si Sedequías hubiese oído a la voz del profeta Jeremías, Jerusalén no habría sido destruido. Pero el malvado Sedequías se rebela contra Nabucodonosor, quiere independizarse, quiere buscar ayuda de los egipcios cuando los egipcios ya han sido destruidos. Entonces, hermanos, viene el post-exilio que está en base a 3 libros, hemos dicho, ¿no? Esdras, Nehemías y Esther. Esdras, en el siglo V, posiblemente, antes de Cristo, cuando Yahvé hiciere volver de la cautividad a Sión, entonces seremos como los que sueñan. Eso dice Salmo 126:1, creo, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer? Esta, ¿no? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las grandes cosas que Dios ha hecho en el pueblo de Israel. Eso vamos a ver en el libro de Esdras, ¿ya?
Otras fuentes para estudiar, necesariamente Segundo de Reyes, capítulo 25, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Joel, Ageo, Zacarías y Malaquías. Tenemos que ser, hermanos, lectores. Los, los, los bolivianos creo que no somos amantes de la lectura, pero les animo a leer la palabra de Dios. Cuando leas una vez, que tal vez ha de ser tedioso, cansador, tal vez te vas a dormir y tantos, pero termina de leer de Génesis a Apocalipsis. Cuando lees la segunda vez, la tercera vez, una vez yo estuve leyendo, ya estuve acercándome a Job, es decir, ya había terminado Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, primero, segundo de Samuel, primero, segundo de Reyes, Crónicas, Esther, Nehemías, Esther había terminado, me tocaba Job. Y yo dije, este libro me la sé, no creo que pueda saber, no creo que pueda haber otro mensaje para mí. Entonces quería saltarme Job. Pero me vino al corazón y me dice, si no lees Job, entonces no has leído de tapa a tapa la Biblia, así. Porque para leer de tapa a tapa la Biblia no tienes que saltarte nada. Así, a esa conclusión he llegado. Entonces, en la mañanita me siento en mi escritorio y empiezo a leer Job. No bien he terminado de leer capítulo 1 de Job, he terminado de rodillas, llorando y de rodillas he terminado de leer el libro de Job. Entonces Dios te hablará, hermano, hermana. Pero ¿quieres que Dios te hable? Entonces, tienes que leer su palabra. ¿Quieres de alguna manera exhortar, animar, orientar, todo aquello? Necesariamente tienes que leerla. Necesariamente. Entonces, en esta página, terminamos de leer esta página y vamos a hacer un receso de unos cuantos minutos, por favor, hermanos. ¿Ya? La insensatez de Roboam fue desastroso. En otras palabras, la insensatez del pueblo de Israel al pedir a profeta Samuel un rey fue desastroso. ¿Por qué? Israel se ha dividido. Ese pueblo unido, esas 12 tribus nómadas, 10 se fueron con Jeroboam y 2 se fue, uno se fue, Benjamín se fue con Judá. Sirvieron a falsos dioses. Han hecho guerra entre hermanos. Unas palabras entre hermano mayor y hermano menor. Se hicieron de peleas. El reino del norte fue sometido por los asirios y el reino del sur ha sido sometido por los babilonios. El reino del sur aprendió a no servir nunca más a los falsos dioses. Han sido circuncidados con lo que han sido deportados a Babilonia, han sido circuncidados de los falsos dioses. Por eso también ellos, los judíos, no han creído en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo se ha hecho que es Dios. Y otra vez más les digo, hermanos, no leemos la palabra de Dios, no lo escudriñamos, no podamos memorizar pasajes íntegros, pero
memorizar por memorizar como loros y no razonando y no preguntando y no cuestionando a la misma palabra, podemos decir, no aprenderemos nada. En este tiempo nacen las sinagogas, ¿no? Como un lugar de adoración. Así como fueron deportados en 3 etapas en 606, 500, 585, también retornaron en 3 etapas. Bajo Zorobabel en 536, eso nos está hablando en el libro de Ageo. Los descendientes del rey David, los descendientes del rey David se han emprendido a edificar el templo. A edificar el templo. ¿Con quién? Con Zorobabel y Josué, ¿no? Y el segundo se realiza las reformas religiosas. Y eso vamos a ver más adelante en 458. Un hombre descendiente de Aarón, del linaje del sacerdocio, nieto de Aarón. Y el tercer hombre, un hombre intrépido, un hombre valiente, un hombre decidido, ¿no? Nehemías, en 444. Él era el copero del rey Artajerjes. Su trabajo ha sido reconstruir las murallas de Jerusalén. Los reyes, debemos tener presente que los reyes persas con los judíos han sido muy nobles. Darío, Jerjes, todos ellos han sido nobles con el pueblo de Judá. Los hermanos, en este lugar vamos a quedar, ¿ya? Vamos a tomar un break, podemos tomar un teicito, un api con yauchas. Bendiciones, hermanos. Disculpad, hermanos, me había quedado dormido. Entonces, continuamos. Amén, pastor. Bueno, se le atribuye a Esdras, que es el escritor,
Ah, ¿a quién se le atribuye como hace las grandes reformas, igual que Josías, el rey Josías, se le considera como el padre del judaísmo? ¿Ya? Ahí está la división sencilla. Entonces, el valor doctrinal del libro es la reedificación del templo. El constructor del templo de Dios se llama el Espíritu Santo. Sabemos eso, ¿no? En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla que cuando vino el Espíritu Santo sobre los 120, empezó a edificarse, empezó a construirse lo que es la iglesia, ¿no es cierto? Pues conservar la vida en santidad, llegando al extremo de apartar la persona de las cosas que le perjudican. Como en este caso, en el libro se ve qué es lo que estaba perjudicando al judaísmo. Estaba perjudicando las mujeres extranjeras, la familia extranjera, cosa que deciden despedir a las parejas, a las esposas extranjeras, ¿no? El gran tema es lo que podemos considerar no hay mejor tema que la fidelidad de Dios. Dios es fiel, ¿no? Al restaurar, al reconstruir, al dar fuerzas a quienes están encargados, delegados como o comisionados para poder reconstruir el templo de Judá, las murallas de Jerusalén, ¿no? Ahí, otra vez más les reitero, hermanos, de los grandes líderes que ha tenido el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ¿no? Sedequías, que es el último rey de Judá, fue llevado cautivo por Nabucodonosor en el 597, la ciudad de Jerusalén fue destruido, quemado en 586, ha caído a manos de los babilonios y los babilonios caen a manos de los medos y persas, ¿no? Debido a este, ¿cómo se llama? El malvado rey. A ver. El malvado rey Belsasar, ¿no? Su papá era el rey, entonces no se sabe Bel, de cómo Belsasar es constituido rey. Es que su papá estaba para otro lado regentando y Belsasar está en Babilonia, ¿no? Entonces, su pecado grave ha sido usar los vasos sagrados y que ellos puedan consumir bebidas en los vasos sagrados, ¿no? Y ha sido causante para poder Mene Tekel Uparsin, ha sido pesado y ha sido hallado falto de peso, ¿no? Y viene perdón, Babilonia ha quedado a manos de los medos y persas, ¿no? Entonces, Ciro, de acuerdo a Isaías 44,
44:28, firma el decreto de que todas las naciones subyugadas por Babilonia quedan libres, pueden volver a sus tierras para reorganizarse. Y dentro de este beneficio está el pueblo de Judá, que tiene la aquiescencia necesaria para que el templo de Dios sea reedificado. ¿Ya? En el 539, Isaías 44:28, no sé si algún hermano tiene, alguna hermano tienen el 48:28, 44:28. Amén, pastor. Hermana. Isaías 44:28 dice la palabra de Dios, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, y serás edificada, y al templo serás fundado. Amén, pastor. Así dice, ¿no? El 45 dice, así dice Jehová a su ungido a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él, desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, ha sido beneficiado en que puedan volver. ¿Ya? Este hecho ha sido ya predicho, o sea, profetizado por el profeta Jeremías en capítulo 25, versículo 11 y 12, capítulo 29, 10. Ya, si algún hermano tal vez tiene por ahí a Jeremías, entonces puede leerlo. Veinticinco, 11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Entonces, ahí está. Se ha cumplido los 70 años, como se ha cumplido, perdón, el libro de esas Nehemías muestra la vuelta de los exiliados a Jerusalén, la restauración del templo y el culto, la legalización de la ley, la restauración de las murallas de Jerusalén a la cabeza de Nehemías. Los dos libros puede que abarque unos 100 años. ¿Ya? Esdras nos narra la historia desde la vida de un sacerdote, ¿no? Esdras desde un punto de vista sacerdotal. Sin embargo, Nehemías nos muestra desde un aspecto político. ¿Ya? Abarca un periodo, ya hemos dicho, de 100 años. Estas narra la historia de Judá desde la caída de Babilonia hasta la libertad de los cautivos. Ya también es reiterativo. Hubo 3 deportaciones y hay 3 retornos, ¿no? También hay 3 expediciones de retorno. El primer retorno fue el edicto de Ciro, a mando de Zorobabel, en 538. El segundo regreso ha sido dirigido por Esdras, el tercero por Nehemías. En Esdras están los 2 primeros retornos. El primero ha sido retorno con Zorobabel y el segundo
con Esdras capítulo 7. ¿Ya? Eso, hermanos. El decreto de Ciro, capítulo 1, versículos 1 al 4. Nos dice, sí, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Despertó Jehová espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que les edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿No? Entonces, ahora, ¿qué ha pasado con los judíos que han vuelto? Los que se han beneficiado con el decreto. Los hebreos que habían tomado la decisión de volver a sus tierras, más o menos sería como 50,000 personas. Ya no son como la arena de la mar, ya no son como las estrellas del cielo, 50,000 personas posiblemente. Esdras capítulo 2, versículo 2. El decreto del rey Ciro es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Jeremías. 25, 11, 29, 10, ya hemos leído, ¿no? Los 70 años. Y la oración de intercesión de Daniel en capítulo 9, versículos 3 al 19, ¿no? Ustedes verán que la Biblia está llena de 70 años, ¿no? 70, ¿no? 70 años para estar en cautiverio, 70 años para después de los 70 años volver a Jerusalén del cautiverio. Y también nos dice 70 años están determinadas para el pueblo de Israel, capítulo 9 de Daniel. ¿Alguien tiene? Capítulo 9, versículos 3 al 19. 3 dice, y volví mi rostro al Señor, buscando en oración, luego en ayuno, silicio y ceniza, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, guardado, el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y ahí está la confesión de Daniel, ¿no? Por los 70 años. Ahora, ¿cómo es? ¿Cuándo es el cumplimiento? ¿No? Entonces dice, en ese mismo capítulo 9, versículo 24, una vez que el rey Ciro decreta la vuelta de el pueblo de Judá para que pueda reconstruir, dice estas palabras a Daniel, versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía
ungir al santo de los santos, ¿no? Entonces aquí hay otros 70 años están determinadas, dice, ¿no? Y dice, sabe pues, versículos 25, sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar, edificar Jerusalén. Entonces, hasta aquí no está tocado las murallas de Jerusalén, la ciudad. Solamente está tocado, está construido el templo. Está dedicado, consagrado, los sacerdotes han hecho fiesta, todo aquello, ¿no? Pero aquí está diciendo 70 semanas están determinadas para el pueblo, dice, para su pueblo, para Judá. ¿Cuándo empieza? Dice, dice, versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, 7 y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza, el muro, en tiempos angustiosos, ¿no? Entonces, una vez que las murallas de Jerusalén sean hechas y sean construidas, va a empezar a coser el reloj. Es decir, nómadas, que quiere decir el 7 por 7, 49. 490 años están determinadas para el pueblo de Judá. Y si ustedes siguen leyendo, dice, falta solamente una semana para que se cumpla. Es decir, esa semana es el tiempo de la gran tribulación. Queridos hermanos, nosotros que somos gentiles, ya nuestro tiempo se va acabando, se va terminando. No sé cuándo va a empezar a funcionar el reloj de Dios. Y el reloj de Dios va a empezar a funcionar con la gran tribulación. En otras palabras, con 7 años, una semana más falta de las nómadas. ¿Ya? 69 semanas ya están cumplidas, ya están hechas. Ahora solamente falta que se cumpla una semana para que sean las 7 nómadas. Es decir, 7 años. Entonces, hermanos, como andamos nosotros, cómo anda nuestra comunión con Dios, cómo anda nuestra vida con Dios. Entonces, esforcémonos, hermanos, para poder no es que el reino de los cielos, no es que se entre con sacrificios, no. El mérito es de Cristo, pero debemos entender que cuando un cristiano es de Cristo, vive en Cristo, no es un perezoso, sino hace. Entonces, el hacer tu voluntad me ha complacido, dice, ¿no? La reconstrucción del altar. Una vez que, como hemos dicho, ¿no? Zorobabel y Josué están delegados para construir el templo. ¿Por qué el templo? Porque es el lugar sagrado, es el lugar céntrico de adoración. Capítulo 3, versículo 1 al 6 de Esdras nos está diciendo, capítulos
1 al 6. Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad o en Jerusalén, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, el hermano de los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿No? Entonces, han determinado de construir, ¿no? Y hay el interés del pueblo, se establece en el lugar, se establecen los cultos, las fiestas, la nueva luna, el segundo año del mes segundo, los levitas hacían la obra en la casa de Dios. Entonces, hermanos, ya empieza a ponerse las piedras fundamental para el templo. Una vez que han ubicado qué lugar es el altar para el sacrificio, todo eso, ¿no? El inicio de la construcción del templo, como narra Ageo, en Ageo. Ahora, quiero que sepan, hermanos, Ageo y Zacarías son los dos únicos profetas que han hecho cumplir, que han hecho prevalecer lo que ellos han dicho, se ha cumplido. Pero después de los demás profetas, no. Muchos de lo que han dicho los profetas todavía estamos esperando algunos. Pero en esta cuestión han hecho cumplir. Se han hecho respetar, como podemos decir, Ageo y Zacarías, ¿no? A ver, ¿alguien puede leer Ageo 1:2? Amén, pastor. Ageos 1:2, ¿verdad? Sí. Amén. 2. Así ha hablado Jehová a los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Amén. El 3 más lee. Amén. Entonces vino la palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, 4. es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Entonces, esa es la exhortación del profeta Ageo. En otras palabras, vamos a decir que es cierto que hubo quienes han pretendido, los samaritanos han intentado de impedir de que se construya el templo. Pero los que han evitado la construcción del templo son los propios judíos, ¿no? Porque aquí el profeta Ageo está diciendo, es para vosotros tiempo de que la casa de ustedes estén bien artesonadas, bien decoradas, bien bonito. Pero la casa de Dios, abandonado. Entonces, en el segundo año de su retorno, debía de contratarse albañiles, carpinteros para colocar el cimiento, todo conforme a la voluntad del rey Ciro. Los sacerdotes vestidos de sus ornamentos, de sus ropas, de su atuendo,
los hijos de Asaf con címbalos, con alabanzas, cantaban, alababan, dando gracias a Dios. Eso nos está hablando en Daniel. Daniel, digo, no está hablando en estas 3:10, ¿no? Estas 3:10 dice, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová según la orden de David, rey de Israel. ¿No? Y dice, y cantaban, alabando, dando gracias a Dios, diciendo, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque echaban los cimientos de la casa de Jehová. Los versículos 13 dicen, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos, de la alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Entonces, es esa, ¿no? Ya una vez soltado todo aquello, ellos empiezan a hacer los sacrificios, el día de los holocaustos, todo aquello, ellos lo hacían. Pero, aquí como hemos dicho, capítulo 4, 1 al 24, nos habla de la oposición. Los samaritanos y otros pueblos aledaños estuvieron preocupados por la reconstrucción del templo, porque si se reconstruye el templo, entonces, ¿qué pasa con los demás? Ya del templo, desean unirse al proyecto. Para esto hacen memoria desde el tiempo del reinado de Sarhadón en 681 hasta 668, rey de Asiria. Ellos buscaban a Dios. Zorobabel responde, dice, no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros la edificaremos. Entonces, ese hecho ha provocado en los samaritanos una dura oposición, acusaciones hechas. Artajerjes ordena la suspensión de la obra, capítulo 4, versículo 21. Versículo 21 hasta 24. Josué y Zorobabel emprendieron, hermanos, una vez que, dice, ¿no? La respuesta promovió oposición, atemorizando, sobornando hasta el reinado de Darío, ¿no? Entonces ya Artajerjes dice, suspéndase la obra, ¿no? Pero sin embargo, en otras palabras, si tenían la orden de Ciro, no tenían por qué parar, pero como no estaban preocupados, al parecer, de la casa de Dios, entonces dejan de construir. Y Ageo dice, es hora para ustedes y no es hora para Dios. Entonces, Josué
y Zorobabel, que es de la Zorobabel, es de la familia real, por medio de quién está viniendo el Redentor, el Salvador de la humanidad. ¿Ya? Entonces Josué y Zorobabel han emprendido, así como Nehemías, ¿no? A Nehemías igual se le opone, pero Nehemías, yo estoy haciendo una gran obra. ¿Por qué? Porque tenía el visto bueno del rey. Entonces, teniendo el pueblo, Josué y Zorobabel, teniendo el permiso del rey Ciro, ellos han hecho caso a que la obra de Dios, a la obra del templo, se puede ser interferido, ¿no? Ya no se puede ir adelante, ¿no? Pero ahora, por la exhortación de Ageo y Zacarías, ellos empiezan a construir, ¿ya? Tacnay, gobernador del otro lado del río, quiso interferir la obra y poner de manifiesto el orden del rey. Entonces, recién sacan la orden del rey Ciro, 533. La respuesta del rey, ¿qué dice el rey Darío después de haber investigado? Dejen de arruinar, dejen de molestar a los de Judá. Más al contrario, el imperio debe dar todo lo que necesita los que estaban construyendo el templo. Deben recibir la ayuda necesaria, ¿no? Ahí estás en esta 6.1, que nos dice. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardan los tesoros, allí en Babilonia, ¿no? Entonces, en 6 al 7 dice, ahora pues Tatnai, gobernador del otro lado del río, Tarbusnai, y vosotros, compañeros, los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esta casa de Dios, que el gobernador de los judíos y de los cristianos reedifiquen esa casa, Dios, en esa casa de Dios en su lugar, ¿no? Entonces, ya no hay más ni vuelta que dar, ¿no? En 6:14 dice, y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido, edificaron pues, terminaron por orden de Israel y por mandato de Ciro de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Ya. Muy bien. Después de 5 años se terminó la construcción del templo. Los sacerdotes y levitas que habían venido de la cautividad dedicaron el templo con gozo. Capítulo 6, 16 al 22. Se celebró la fiesta de Pascua, se celebró la fiesta de tabernáculos. Entonces, hermanos, hubo un acontecimiento grandioso. El segundo retorno ahora
el segundo retorno es a mando de Esdras. 458. Puede que Esdras haya ocupado, dice, en la corte de Persia, en corte persa, un cargo importante. La fecha del viaje de Esdras está enmarcado en 458-457 a.C., séptimo año del reinado de Artajerjes, para que cumpliese la función de, dice aquí, pasadas estas cosas, estoy leyendo 7.1, reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Sarías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Versículo 5. Hijo de Abisúa, hijo de Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esta subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió porque la mano de Jehová, su Dios, estaba con Esdras. ¿Ya? Entonces, todo lo que ha pedido. Estas había preparado lo que dice para que cumpliese la función de docente de la ley de Moisés. 7.6 dice, esta es la subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. Era un hombre diligente, un hombre entendido. Entonces, si tú vas a estudiar la palabra de Dios, nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios, vamos a ser personas diligentes, personas que entendidos en la palabra de Dios, no vamos a hablar sandeces, sino vamos a hablar la palabra del Señor. ¿Ya? Porque estas había preparado su corazón. Con otras palabras, había alistado. Instruye al niño en su camino, había sido instruido. ¿Para qué? Para poder cumplir, para poder enseñar los estatutos de Dios al pueblo. Versículos 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para enseñar, para direccionar, ¿no? Para poder aprender, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, hermanos, versículo 21 nos dice, y por mí Artajerjes, rey, es dado orden a todos los tesoros que están al otro lado del río, todo lo que os pida el sacerdote, estas escriban de la ley de Dios, de la ley del cielo, de la ley de Dios del cielo, se le conceda prontamente. Versículo 25, y tú estás conforme a la sabiduría que tienes de Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen todo el pueblo con estas que está al otro lado del río, y todo lo que conocen la ley de tu Dios, y al que no las conoce, las enseñarás. Entonces, hermanos, esa es la disposición. Las reformas que ha hecho Josías, estas, capítulo 9, versículos 1 al 10. Al 10, versículos 44. La situación de Israel en tiempo de estas Nehemías era ya se estaban volviendo otros samaritanos, sí, ya se estaban volviendo otros samaritanos. O sea, se estaban mezclándose con las naciones vecinas.
en sus costumbres, en sus fiestas, todo. Hasta habían emparentado. Capítulo 9, versículo 1 al 2, nos dice: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes levitas no se han separado de los pueblos, no se han separado. Se realiza la renovación del pacto. Nehemías capítulo 9, 38, hasta el capítulo 10, versículo 1. Otra de las cosas que hace estas se realiza la dedicación de las murallas. Este es capítulo 6. ¿Ya? Reforma el carácter civil, la corrección de las injusticias sociales, el reparto de los habitantes, la seguridad de la ciudad, todo eso lo ha organizado. Las reformas religiosas y organización de cultos, la celebración de las fiestas, las medidas para sostener a los sacerdotes y levitas, la santificación del sábado, todo eso, hermanos. Los matrimonios mixtos debían de despedir a sus esposos, ¿no? Se hizo pacto santo de la separación con las mujeres extranjeras. Entonces, hermanos, la convicción de estas están fundamentadas en la convicción y formación del escriba sacerdote Esdras. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Yahvé, Dios, dice él, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió por la mano de Yahvé, porque la mano de Yahvé, su Dios, estaba con Esdras. Porque Esdras había preparado o se había alistado, se había puesto en disposición su corazón, su vida, para inquirir, para indagar, para investigar, estudiarlo y aplicarlo. La ley de Yahvé para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos. Las reformas realizadas por estas Nehemías fueron para la renovación de la vida espiritual de Israel. Hoy, ¿cómo estamos? ¿No estamos atravesando algún bajón espiritual? ¿No necesitamos una reforma? Y para eso, necesario es estudiar la palabra. Ya en relación a Nehemías, de acuerdo a los textos de Esdras 7, 8, Nehemías 1, 2, habían transcurrido unos 13 años, más o menos. 13 años. Narrada en Nehemías capítulo 8, estas hace conocer la ley al pueblo en general. Significado. Nehemías quiere decir Yahvé ha consolado, o el Dios Jehová ha confortado, podemos decir también. El libro lleva el nombre del protagonista. Propósito principal, demostrar cómo la promesa de Dios se había cumplido en la reedificación del templo y la reedificación de las murallas de Jerusalén. Escritor, Nehemías. Fecha probable, 430. Nos falta yo creo que dos páginas más. Hemos entrado en aula y cuarto, y entonces me deben 15 minutos más. El valor doctrinal del libro. El templo estaba en peligro, por tanto, la reconstrucción de las murallas de Jerusalén era urgente para su seguridad interna y externa.
Entonces, la idea mesiánica no se tiene de manera específica. Cristo es el reconstructor de la vida caída de la persona. Igual como estaban caídas las murallas de Jerusalén, Nehemías lo ha reconstruido. Cristo es capaz de poder reconstruir la vida, el corazón, en la situación en que uno se encuentra. Poderoso es Dios. Temas para estudio: la relación entre judíos, samaritanos, la usura entre judíos, eso se puede tratar. El imperio persa, 539 al 331. La benevolencia de los persas hizo que los desplazados de sus tierras volviesen a su lugar de origen. En este periodo tuvo una duración de unos 2 siglos. Jerjes, 486, fue el Asuero, el esposo de Esther. Artajerjes I, Longimano, 465-424, fue el rey propicio con Jerusalén. Entonces, los persas han sido muy buenos con los israelitas. El liderazgo de Nehemías. El libro de Nehemías al principio inicia que vino Anani, uno de los hermanos de Nehemías, con algunos varones de Judá, quienes describieron cómo se hallaba Jerusalén. Las murallas destruidas, las puertas quemadas, estaban en ruina, en un gran mal, afrenta el muro de Jerusalén, derribados sus puertas, quemados a fuego. Versículo 1:3. Nehemías hizo duelo, ayunó, lloró, oró a Dios, ha confesado sus pecados. Termina su oración, diciendo que Dios pueda atender a la oración de Nehemías. Y Nehemías tenía el cargo delante del rey Artajerjes, era el copero. ¿Ya? Y Dios inmediatamente contesta la oración, se propicia a la oración, contesta la oración. ¿Por qué? Porque el rey le dice a Nehemías: ¿por qué estás triste? No es cara de enfermo, sino es tristeza del alma, quebranto del corazón. 2:2, ahí nos está diciendo, ¿no? La respuesta fue con temor. Nehemías, porque si el rey estaba enojado, el rey Artajerjes hubiera estado enojado, de guillotina. Hubiera muerto Nehemías. Por eso dice, temí. La respuesta fue con temor. Pero la razón de su tristeza lo expone. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mi padre están desiertas, sus puertas consumidas por el fuego? 2:3, ahí nos está diciendo. Nehemías 2:3. Dice, ¿no? Y dije al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta, sus puertas consumidas por el fuego? La respuesta fue: ¿qué cosa pides? Y oró a Dios. No dice cómo oró, qué tiempo tardó en orar. No creo que. Entonces, ¿qué pides? Ayúdame, Señor, eso haya sido, yo creo, su oración, lo más breve. Nehemías dijo: si le place al rey, tu siervo, si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y reedificaré. No dice tal vez reedificaré. Para reedificar, ¿qué tenía que ser? Nehemías toma, como un buen estratega, inspecciona. Cuando llegó a Jerusalén, ha estado 3 días inspeccionando en su llegada. Estuvo por 3 días observando, ¿no? Las ruinas
las ruinas, las fortificaciones, luego convocó a los ancianos, nobles, sacerdotes en 218. Después fue lo que animó al pueblo a reconstruir las murallas de Jerusalén. Más tarde fue gobernador de su pueblo. Ser líder es ser influyente, es aquella persona que vive de rodillas, está preparado para tareas difíciles, es de carácter firme, de buen testimonio, persona sensible, hombre de acciones, tiene metas, tiene objetivos, fechas fijas, prevé las dificultades. Nehemías estaba preparado para una dura tarea. Nehemías era un hombre de oración, era un hombre paciente, un hombre de fe, un hombre que planifica, un hombre que enfrenta a la oposición. Elementos para planificar, objetivos y metas, ¿no? ¿Qué deseo alcanzar? ¿Qué deseo lograr? Acciones. ¿Qué medidas puedo hacer? ¿Con quiénes voy a hacer? Responsable. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a ejecutar? ¿Con qué recursos cuento? Luego, evaluar. Colorín colorado, el cuento se ha acabado. Entonces, mis queridos hermanos en la fe, no sé si hay alguna pregunta, pues estoy a sus órdenes. Nada, hermanos. Bueno, entonces nos vemos el día, por esta misma vía, el día martes. No me comprometo seriamente, pero ahorita, ah, ahorita les voy a, les voy a decir a ver cuánto es. Un ratito, hermanos. El libro, el libro tiene 113 páginas. Entonces, falta terminar, ordenarlo. Bueno, como ya los alumnos antiguos saben, eh, les voy a mandar, no corregido, ustedes ya pueden verlo, cómo lo corrigen o qué falta editar, qué palabras está dicho de más, todo eso, ustedes lo corrigen. Los que desean pueden insertarlo en su computadora y luego ya si en algo les puede servir el trabajo, ¿ya? Entonces el día martes posiblemente pueda mandarlos. Después, para el día sábado, hermanos, no les estoy diciendo que les voy a mandar. Si las mando, les voy a mandar un formato donde, si va a ser como un examen en casa, entonces les mandaré por lo menos unos 60, 70 preguntas
Pero el trabajo es individual, no es colectivo, ¿no? Y si mejor, si lo lees una vez y después tratas de llenarlo, las preguntas. Yo te voy a mandar las preguntas, te puedo mandar las preguntas y ya saben ustedes que las respuestas me dan en computadora o si me hacen a escrito pero con buena letra, no los jeroglíficos que tienen Nemesio Paco. ¿Ya? Entonces, hermanos, Dios los bendiga mucho. No sé si hay alguna pregunta. Pastor, el sábado va a ser presencial. Claro, el sábado va a ser presencial, ya es la última clase. A la última. Está bien, pastor. ¿Hay alguna otra pregunta o alguna? ¿Hay algo que está faltando de decirles, hermanos? A ver. No tengan temor. Si he dicho algo más, algo incomprensible también, perdonando a este anciano, entonces estoy listo para disculparme también. La lista, pastor. A la lista, no, ya estás en falta. Ya no hay ninguna pregunta. Todo Entonces, bien por mi atención a parte, la pastor. lista. Laureano Quispe. Laureano Quispe. Hermano Laureano. Faltó. Jorge Eduardo Mancilla. Jorge Eduardo Mancilla. También faltó. Grover Martín Quispe. Presente, pastor. Amén. Después, Ever David Calderón. Ever David, nada. Ya. Celia Tarqui. Presente, pastor. Ya. Benedicta Tola. Presente, pastor. Muy bien, hermana Benedicta. Hermana Elisa Nina. Hermana Elisa. Ya pues corriendo del mercado, corriendo alcanza a la lista. Nada. Hermana Elisa también falta. Doris Rosemary. Presente, pastor. Bendiciones. Hermana Felipa Marca. Presente, pastor. Hermana Miriam Rocío. Miriam Rocío. Es decir, que hemos estado en aula 1, 2, 3, 4, 5 nomás. ¿Ya? Bueno, hermanos, un placer. Dios los bendiga. Tengan el día de mañana un bonito culto. Allí donde están participando también sea motivo para animar, exhortar a los hermanos en la fe. ¿Ya? Bueno, terminamos con palabra de oración. Eterno Padre, gracias Señor por tu grande amor y bondad, como has usado a Nehemías, como has usado, Señor, a Esdras. De la misma manera, Señor, te ruego que tú puedas usar la vida de mis hermanas, de mis hermanos en la fe, para poder, Señor, allenar, para poder corregir lo que falta, Señor. Que tú puedes usar los labios, la mente, el testimonio, la vida de mis hermanos en la fe para enderezar los pasos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Que tengan una bonita tarde, una bonita noche, mejor dicho, ya va a ser de noche.
Igualmente, pastor. Buen culto y buena semana. Pastor, buenas noches, buenas tardes, pastor, por favor, mi nombre, mi bocina no tenía voz. ¿Cuál? ¿Qué te suti? Elisa Nina, pastor, estoy en la calle, hace ratito estoy llegando a mi casa, por eso, por favor, pastor, póngamelo pues presente, por favor. Pero no has estado en la clase. Pastor, de abajo estoy viniendo de ese desfile, pastor, que ha habido, ha ido, pastor. ¿Quién te ha dicho que vayas a desfilar? Pues lo que te hemos dicho que tienes que pasar clases. No, pastor, de 30 años dice que se ha repetido ese desfile, por eso he ido, pastor, por favor. Ya, y listo. Bueno, Ya, pastor. Gracias, yo- pastor, gracias. algo más. Buenas tardes y Dios los bendiga. Buenas tardes, pastor. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, pastor.